Buenas noches, América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vanagloria del acuerdo migratorio alcanzado con México. Dice Trump que gracias a su amenaza de aranceles, México está haciendo ahora lo que Estados Unidos había solicitado durante demasiados años y no había conseguido. Entre esos logros, el mandatario estadounidense menciona el envío de efectivos de la Guardia Nacional Mexicana a la frontera con Guatemala con el fin de contener la llegada de migrantes y hacer frente a la inmigración irregular. Trump y su campaña venden el acuerdo como una victoria política, pero este entusiasmo puede convertirse en frustración en muy poco tiempo. ¿El motivo? El acuerdo no incluye una solución a los factores de raíz que impulsan a los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador a emigrar. Si Trump quería un acuerdo de medio y largo plazo, podría haber revertido su decisión de recortar la ayuda para el desarrollo de esos tres países, y no lo hizo. Mientras persistan las condiciones subyacentes en Centroamérica, de inseguridad y falta de oportunidades, el problema migratorio continuará existiendo. Más aún, precisamente los que estaban pensando en emigrar ven en la política y la diplomacia de Trump un incentivo más para no retrasar su decisión. Es cuestión de tiempo que las cosas no empeoren. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, más de 20.000 niños venezolanos en peligro de convertirse en apátridas debido a crisis migratoria. Audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre crisis en Nicaragua. ¿Es la ley de amnistía una solución viable para el país? Audios filtrados del juez Moros ponen en tela de juicio investigación de lavajato en Brasil. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con una mirada a la actualidad, con algunas de las noticias que nos llaman la atención para ponerles la voz de los expertos, las notas al pie, para comprenderlas un poquito mejor. Y una que nos llama la atención, si bien la semana pasada conocíamos que más de 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela por culpa de la crisis política, económica y humanitaria, hoy sabemos que hay un grupo de esos migrantes afectados por esa crisis, son los niños que sufren una particularidad, y es la de considerarse apátridas. Son niños que están en tránsito de su país de origen al país de destino, que no tienen los documentos y por lo tanto no están registrados y por lo tanto no pueden recibir esos servicios de salud o atención como lo haría un individuo con la documentación en regla, si se puede llamar así. 20.000 niños que llaman la atención y que hoy también buscamos la voz de los expertos para comprender cuál es su situación y su futuro. Saludamos a Gonzalo José Oliveros. El señor José Oliveros es presidente de la Asociación de Migrantes de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas noches. ¿Es correcto calificar a este grupo de niños, estos 20.000 niños, como apátridas? Buenas noches, agradezco mucho la invitación. La legislación colombiana y la legislación venezolana en materia de nacionalidad son diferentes. El venezolano que llega a Colombia cree que se le aplican las mismas disposiciones o que las disposiciones colombianas son similares a las venezolanas y no lo son. Cualquier persona que nazca en Venezuela es venezolano. Cualquier persona que nazca en Colombia no necesariamente es colombiano. En el caso de los venezolanos, de los hijos de venezolanos que aquí nacen, venezolanos que están en condición migratoria irregular, los padres, esos niños no tienen la nacionalidad colombiana. Pero adicionalmente, como no tienen documentación, no tienen pasaporte por las circunstancias que todos conocemos, pasaporte venezolano, tampoco pueden acceder directamente a la nacionalidad venezolana. Eso genera lo que estamos viendo, la posibilidad de la apatridia, es decir, niños que no tienen patria. ¿Qué cree que debería hacer el gobierno venezolano y no está haciendo? Quienes usurpan el gobierno en Venezuela abandonaron a los venezolanos migrantes. Para él, para el señor Maduro y quienes le acompañan, los migrantes no existimos. No hemos salido del país por las razones políticas, económicas y humanitarias que todo el mundo conoce, menos Caracas.
De tal manera que la única manera como eso puede resolverse es que en nuestro país se produzca un cambio de gobierno que permita el reconocimiento de los migrantes venezolanos por el gobierno de Venezuela como personas susceptibles de derecho. La mayoría de estos casos se dan entre el tránsito entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo cree que debería ayudarles Colombia a estos menores o la comunidad internacional en general? Colombia está haciendo lo que debe hacer, que es la modificación de su régimen legal para permitir que los venezolanos, que los niños hijos de padres venezolanos que aquí nacen tengan nacionalidad. Hay en el Congreso de Colombia varios proyectos de ley, algunos atribuyéndole nacionalidad por adopción y otros nacionalidad por nacimiento. Por otra parte, el gobierno del presidente Duque ha girado instrucciones a la Registraduría Nacional para que se le otorgue documentación que no nacionalidad a los niños venezolanos. Lamentablemente, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional, en Colombia hay un problema de información. Lo que el gobierno central decide, en algunas instancias la información no fluye adecuadamente. Sin embargo, debemos reconocer que el gobierno de Colombia, que sus instituciones están tratando de adoptar decisiones que permitan resolver ese problema. Es la opinión de Gonzalo José Oliveros, es presidente de la Asociación de Migrantes de Venezuela. Gracias, señor José Oliveros, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otra mirada a la actualidad nos lleva a Hong Kong, la excolonia británica que en el año 97 volvió a formar parte de China, pero que mantiene su idiosincrasia política, económica y administrativa. En las últimas horas, cientos de miles de ciudadanos han salido a las calles para protestar por una ley que favorecerá la extradición entre Hong Kong y China. Eso ha generado las preocupaciones de los ciudadanos de Hong Kong y de la comunidad internacional. Saben que en China no hay el debido proceso, no hay independencia de poderes y, por lo tanto, un ciudadano tiene un proceso judicial en general carente de esos derechos fundamentales que conocemos en Occidente. En Hong Kong sí se dan esos derechos de manera general, pero con esta ley de extradición, un ciudadano en Hong Kong podría ser extraditado a China si la ley pasa, y parece que va a pasar. Lo que ha generado, como decíamos, esa preocupación. Dice China que en las manifestaciones que se han producido en las últimas horas hay injerencia internacional. Saludamos a Abby Bard. La señora Bard es analista del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Señora Bard, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, muy buenas noches. Me gustaría preguntarle precisamente por esa injerencia. ¿Cree que esas manifestaciones están marcadas, inspiradas, coordinadas o dirigidas por una injerencia externa internacional? Yo creo que ese es un reclamo inverosímil. El pueblo de Hong Kong está molesto con las acciones del gobierno de Hong Kong y creo que ellos llegaron a protestar, quieren ejercer su derecho, demostrarle al gobierno que están en desacuerdo con la política. A pesar de ser parte de China, hoy Hong Kong no tiene un tratado, un acuerdo de extradición con China. ¿Por qué esos delitos no pueden ser juzgados en Hong Kong? Bueno, estas personas no están siendo juzgadas en Hong Kong porque no son acusadas por el gobierno de Hong Kong. El propósito de la ley de extradición es que el gobierno pueda remover a estas personas de Hong Kong a lugares como China o Taiwán, donde serán objeto de este sistema judicial. Es la opinión de Abby Bard, que es analista del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Señora Bard, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Seguimos con una mirada, en este caso, a la visita de Estado que está realizando el presidente de Colombia, Iván Duque, a Argentina. Recuerden que es la tercera visita de Estado de un jefe de Estado latinoamericano a Argentina en las últimas 4 semanas. El primero fue Evo Morales, luego Jair Bolsonaro, el primero de Bolivia, el segundo de Brasil y ahora Iván Duque de Colombia. ¿Qué puntos están sobre la mesa? La visita tiene un fuerte componente económico. Duque va acompañado de una delegación de empresarios y las reuniones no solo van a ser a nivel político, sino también empresarial, buscando oportunidades de negocio en ambos países. Esta es la lista de algunos de los principales temas que preocupan a los dos mandatarios y que buscan en esta visita de Estado. Además de la situación en Venezuela, por supuesto, también está la economía, como decíamos, la de la cooperación para la búsqueda de oportunidades en cuestiones también de defensa y la cooperación judicial.
Entre las cuestiones económicas, sin duda, el fortalecimiento de Mercosur y cómo este Mercosur se aproxima a otra gran alianza económica en la región, la de la Alianza del Pacífico. Sin duda, Macri y Iván Duque también van a hablar del proyecto Prosur, que se anunció recientemente en Chile en este caso, y todo esto va a ir acompañado de acuerdos. Miren el dato del comercio exterior argentino con Colombia en las últimas 2 décadas. Alcanzó su punto más alto en el 2012, llegando a los 2.435 millones de dólares de intercambio. La crisis económica les dio duro, les dio fuerte y la inversión, el comercio exterior, disminuyó, llegando al 2015 al punto más bajo, alrededor de los 600 millones de dólares. Y Iván Duque quiere que eso vuelva a repuntar. El año pasado, el 2018, el comercio exterior argentino con Colombia fue de 941 millones de dólares, a búsqueda de oportunidades de esas dos naciones, que se manifiesta en esa visita de Estado de Iván Duque a Argentina. En Brasil, otra información que nos llama la atención y que puede ser el inicio de un otro verdadero escándalo político. La página web, el portal de información de Intercept Brasil, acaba de publicar un conjunto de conversaciones privadas entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato, que acabó implicando al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En esas conversaciones, entre estos agentes y el juez que llevaba el caso, que hoy es ministro estrella, por cierto, de Jair Bolsonaro, el juez Sergio Moro, se intuye, se puede leer que hubo motivación política de la actuación de la Fiscalía en esa investigación que acabó llevando a Lula da Silva a la prisión. Lógicamente esto lo tienen que decidir las autoridades, no lo podemos decidir nosotros, pero dicen los responsables de esa web que esta información que están difundiendo ahora es el inicio de una serie de filtraciones que han recibido y que van a continuar documentando esas motivaciones políticas detrás de esa investigación, lo cual le da alas a Lula da Silva para insistir en que detrás de todo hay un montaje político para evitar que él pueda volver al gobierno, pueda volver a ser presidente de Brasil. Saludamos a Mauricio Santoro. El señor Santoro es el profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Señor Santoro, gracias por estar con nosotros. ¿Cree usted que hubo motivación política después de ver la documentación que ha difundido esta página web detrás de esa investigación Lava Jato? Bueno, hasta ahora son las denuncias más serias contra Lava Jato. Y creo que en el mínimo vamos a tener una pérdida de credibilidad muy grande de Moro, el ex juez, el ministro de la Justicia, y también de los fiscales que están involucrados con la Lava Jato y que están en el centro, en el corazón de estas denuncias. Y esto va a hacer la vida del ministro de la Justicia mucho más difícil en su relación con el Congreso, y va a ser un problema para la aprobación de su proyecto de ley contra el crimen organizado y contra la corrupción. Es una crisis muy seria que puede incluso llevar a la renuncia del ministro. En caso de que la justicia confirme que hubo una motivación política detrás de esa investigación, ¿podría cambiar el desenlace, el resultado de la investigación hasta ahora, de esa sentencia, por ejemplo? Sí, esta también es una posibilidad, porque lo que las grabaciones enseñan es que hubo un acuerdo político entre el juez y la fiscalía, y por supuesto que esto es una violación de muchas leyes en Brasil, incluso de la Constitución misma, y eso puede llevar a la anulación de la condena de Lula y a un nuevo juicio contra el expresidente. Hasta ahora no hay ninguna información de que Lula sea inocente, de que se haya fabricado una prueba contra él, pero sí los procesos jurídicos no han sido cumplidos. Entonces hay la posibilidad de cambio de juicio, y eso en el Brasil actual, con una polarización ideológica muy grande, sería más un elemento de conflicto político, de luchas políticas en Brasil. Es el punto de vista de Mauricio Santoro, es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Señor Santoro, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Obrigado. Terminamos con una mirada positiva, una mirada del ejemplo de un empresario en Myanmar.
Ha comprado 10.000 bicicletas. ¿Para qué? Para que el tiempo que dedican alumnos de entre 13 y 16 años a ir a la escuela, que cada día tienen que caminar casi 2 kilómetros o más, lo puedan dedicar a estudiar. Ha comprado esas 10.000 bicicletas en la mitad de su bolsillo y la otra mitad con donaciones. Cada bicicleta le ha costado $40 y el total del proyecto ha ascendido a $400.000, que con las donaciones de gente desinteresada y voluntariosa y su bolsillo, su generoso bolsillo, hace que estos niños hoy tengan más tiempo de estudiar, por lo tanto, más tiempo de aprender, por lo tanto, un mejor futuro. Ya volvemos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para analizar la situación en Nicaragua. Mañana, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, en uno de sus subcomités, el del hemisferio occidental, analizará la situación en Nicaragua. Con el sugerente título, van a invitar a 3 expertos: la disidencia perseguida, la crisis actual en Nicaragua. Y uno de los expertos, una de las voces que va a informar, a responder a las preguntas de los miembros de este subcomité, es Félix Maradiaga. Él es miembro de la dirección o del Consejo Político de la Unidad Nacional y además es director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Señor Maradiaga, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hay diversas cuestiones de la actualidad que nos llaman la atención y que queríamos conversar con usted. La primera, antes de comenzar a entrar en el fondo, es pedirle una valoración, un análisis de esa ley de amnistía que se aprobó este fin de semana y que ha llevado como primera consecuencia, al menos a ojos de la comunidad internacional, a la liberación hoy de alrededor de unos 50 considerados presos políticos en el país. Sí, esta ley es claramente una burla para la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Estamos en una situación extraña en la cual el régimen de Ortega acusa a la oposición de haber sido la que provocó la violencia. Sin embargo, son ellos los que promueven una ley de amnistía que contiene básicamente elementos que empujan hacia la impunidad. Hemos sugerido una fiscalía independiente, hemos sugerido la anulación de los juicios, pero creemos que la amnistía más bien está desarrollada con el propósito de amparar los crímenes de lesa humanidad, o al menos eso es lo que pretenden, que ha cometido el régimen de Ortega. Por tanto, es ampliamente rechazada por la sociedad nicaragüense y claro que por la Unidad Nacional también. En el Congreso, en el Parlamento nicaragüense, se aprobó con 70 votos del Frente Sandinista, que es el partido de Daniel Ortega, y con 15 votos de la oposición. Sí, naturalmente el Frente Sandinista desde las elecciones fraudulentas anteriores ha venido generando un monopolio absoluto de un poder legislativo que no tiene ninguna independencia y por tanto cualquier ley que surja de ese poder legislativo es considerada una ley espuria. ¿No es este un primer paso, como mínimo, para avanzar en una reconciliación en el país? Bueno, es que si hubiera voluntad real, sería en el marco de una mesa de negociación sobre principios claros de no impunidad, y se han sugerido, inclusive el Instituto de Estudios Estratégicos desde el año pasado, al igual que muchas organizaciones, hemos tenido sugerencias alrededor de una comisión de la verdad, de una fiscalía independiente. Mira, Nicaragua tiene una triste historia de impunidad y la impunidad es una suerte de mecanismo revolvente en donde abre nuevas crisis. Entonces creemos que las madres y los padres de las personas asesinadas merecen justicia, merecen verdad. No podemos barrer debajo de la alfombra los crímenes que se han cometido y esto es lo que hace esta ley de impunidad. ¿Qué responde el gobierno cuando ustedes le dicen estos argumentos que usted me está exponiendo? Oídos sordos, y creo que ellos saben que la violencia fue desproporcionada, ciertamente, y lo hemos dicho con mucha transparencia. Hay más de 20 policías que murieron en circunstancias que deben ser investigadas, pero más de 400 civiles que han sido asesinados, violados, torturados. Creo que Nicaragua merece justicia para la totalidad de los nicaragüenses, no solamente para una de las facciones. Creemos que es importante la transparencia, la justicia, la búsqueda de la verdad. Y la forma en que ha sido redactada esta supuesta ley de impunidad, digo supuesta porque no tiene el respaldo y la legitimidad adecuada, apunta hacia la impunidad y no hacia la búsqueda de la verdad. En las últimas horas hemos conocido un informe del Banco Central nicaragüense que asegura que la ayuda venezolana que recibía Nicaragua ha caído un 74%.
un 73,4%, entre el 2017 y el 2018. Esta ayuda se destinaba fundamentalmente a proyectos socioproductivos, como por ejemplo comercio justo, producción agropecuaria y forestal, proyectos energéticos, subsidios, etcétera. ¿Cómo afecta esto a la población nicaragüense en general? Bueno, en primer lugar, ese reporte del Banco Central es falso, contradice los mismos reportes del Banco Central de Venezuela, que determina que la abrumadora mayoría de esta ayuda venezolana iba a manos privadas. La única información creíble que se tiene es del año 2012, cuando una misión del Fondo Monetario Internacional verificó los datos de esta transferencia de fondos a Nicaragua y estaba determinada que la mayoría iba a un consorcio denominado Albaniza, que son empresas totalmente controladas por el Frente Sandinista y la familia de Daniel Ortega. Prácticamente desde el año 2014, la mayor parte de estos programas sociales que en algún momento fueron financiados con ayuda venezolana en el año 2007, 2008 y 2009, pero ya desde el 2014 la mayor parte de esta ayuda iba a manos privadas y estos programas sociales estaban financiados con el presupuesto general de la República, es decir, con fondos propios nicaragüenses. Por tanto, la caída de la ayuda venezolana afecta los bolsillos de quienes se han enriquecido con esos fondos, que son esencialmente el círculo íntimo de Daniel Ortega. O sea, si le entiendo bien, cae la ayuda, pero lo que ustedes dicen, y ese dato ustedes lo confirman, lo que están en desacuerdo es que no iban a proyectos socioproductivos, sino que iban a manos privadas. Pero los fondos llegaban y ahora llegan menos. Claro, y lo han admitido los mismos diputados del Parlamento Sandinista. Esto ahora con las redes sociales solo basta dar una búsqueda en Google y vamos a encontrar al diputado Wilfredo Navarro, al diputado Walmaro Gutiérrez, diciendo que esta es ayuda privada. De hecho, el Banco Central en sus cuentas lo documentaba como transferencias al sector privado. O sea que la enorme mayoría del dinero venezolano va a bolsillos privados vinculados a Daniel Ortega. ¿Cómo puede afectar esta caída de la ayuda que usted describe como ayuda directa al entorno de Daniel Ortega al régimen nicaragüense? No, claro, eso es una muy buena pregunta, porque definitivamente, si bien es cierto, la abrumadora mayoría de esos dineros iban o siguen yendo a bolsillos privados a enriquecer a la familia Ortega y a sus allegados, obviamente, desde un punto de vista macroeconómico, esto tiene un enorme impacto en la liquidez del país, porque estos dineros iban a bolsillos privados, pero luego era plata que entraba a la economía por vía de consumo y por vía, obviamente, de dinero que entraba al sistema financiero. Entonces, claro que tiene un impacto macroeconómico, cierto, y eso hay que decirlo también con franqueza y con transparencia, pero desde el punto de vista de un beneficio directo, y voy a usar por asunto de brevedad un ejemplo concreto. Hambre Cero, que es el programa emblemático supuestamente de ayuda venezolana, desde el año 2014-2015 es financiado casi exclusivamente con dinero del presupuesto general de la República. Tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte en la actualidad de Nicaragua o los medios internacionales le estamos poniendo menos atención. Tal vez en el TN24 puede ser una excepción, pero en general siento que no hay tanta atención por lo que está sucediendo en Nicaragua. No hay tanta violencia en las calles que llame la atención. Se están liberando presos paulatinamente. No hay mesas de diálogo, por lo tanto no tenemos periodistas esperando que pueda surgir algo. ¿Ha caído la oposición de la ciudadanía en las calles en contra de Daniel Ortega? Afortunadamente, tu medio y tu voz de forma particular han sido una excepción, algo que yo quiero agradecer públicamente. Y esto es un problema estructural de los medios de comunicación a nivel internacional. Desafortunadamente, cuando aparentemente no hay muertos, no hay violencia, entonces la noticia no es tan atractiva. Y por eso estos regímenes tan sofisticados y tan perversos saben que estableciendo estados policiales, encarcelando periodistas, cerrando medios de comunicación, imponen un apagón informativo que no permite que la noticia salga. Pero en Nicaragua, cada día que pasa es un día en donde hay perseguidos políticos, donde hay personas que sufren tortura. Nicaragua vive una situación de estado policial y de persecución. Y hacer periodismo en Nicaragua es una labor heroica. Hasta el día de hoy están, por ejemplo, Lucía Pineda y Miguel de 100% Noticias todavía en la cárcel de Nicaragua. Ejercer periodismo en Nicaragua y tratar de sacar esa noticia a la luz pública es un acto de enorme valentía y muy difícil. Usted mañana va a participar en esa audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué les va a decir a los legisladores? Básicamente el mensaje será de que los nicaragüenses
estamos dando nuestro máximo sacrificio, esencialmente los que están dentro de Nicaragua, frente a una persecución inaudita, y que tenemos toda la voluntad para construir una sociedad justa, democrática, libre, pero para lograrlo se requiere de la comunidad internacional. Los nicaragüenses no estamos pidiendo que la comunidad internacional nos resuelva los problemas. Sin embargo, sin la solidaridad democrática de la comunidad internacional, Nicaragua corre el peligro de convertirse en otra Venezuela, es decir, un país en donde solamente queda como opción la migración. Hasta el día de hoy han migrado más de 100.000 nicaragüenses, que es un número inaudito para un estado de apenas 6 millones de habitantes. Y básicamente ese es el mensaje de mañana, las sanciones como un elemento fundamental para continuar presionando al régimen. Sanciones focalizadas y personalizadas que son lo que al fin y al cabo le duele al régimen de Ortega. ¿Es ese lo que cree que puede hacer aún más Estados Unidos? ¿Sanciones? Es uno de los instrumentos, es decir, quienes creemos en la no violencia creemos que la política exterior es uno de esos instrumentos de presión. Pero no solamente Estados Unidos, es decir, una de las cosas que voy a insistir el día de mañana es que se requiere una acción coordinada con otros países que están dentro de la comunidad de democracias, ¿verdad? Y que están actuando de forma hipócrita. Me refiero concretamente a países como Taiwán, como Corea del Sur, que continúan dando financiamiento al régimen de Ortega, o como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que continúa financiando, por ejemplo, al régimen también. Entonces, no es solo Estados Unidos, la comunidad internacional de forma colectiva tiene mucho por hacer todavía. Muy brevemente, ¿y particularmente América Latina? Bueno, en América Latina es vergonzoso, concretamente en Centroamérica, Guatemala y Honduras. Creo que son dos países vecinos que dejan mucho que desear y es un elemento a resaltar. Es Félix Maradiaga, es el director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Además es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional. Mañana participa en esa audiencia en el Congreso de los Estados Unidos y hoy, antes de esa audiencia, viene a contárnoslo. Señor Maradiaga, gracias. Te agradezco. Vamos a la pausa y al regreso hablamos del acuerdo entre Estados Unidos y México. ¿A quién han beneficiado? Nuestros analistas nos ayudan a comprenderlo. Tiempo para el análisis, para el debate, para las opiniones encontradas de quienes nos acompañan hoy para abordar una de las cuestiones que ha ocupado la atención informativa de la relación entre Estados Unidos y México de los últimos 5 días y hoy no ha sido una excepción. Vamos a conversar sobre esa guerra o esa amenaza de aranceles que al final ha quedado en nada porque se ha conseguido un acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo? ¿Es beneficioso para Estados Unidos y también para México? Nos acompaña en el estudio Paul Quillonaga. Es abogado de derechos humanos, de derechos civiles, es analista político. Señor Quillonaga, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bienvenido a Cuestión de Poder. Y con Leopoldo Martínez. El señor Martínez es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata del partido en Estados Unidos. Señor Martínez, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Un acuerdo que en ambos casos, tanto en México como en Estados Unidos, lo presentan como una victoria. En el caso de México porque se evitaron los aranceles, en el caso de Estados Unidos porque el presidente Trump dice ha conseguido que México haga cosas que hacía tiempo que Estados Unidos le pedía y que no hacían. Y ha sido a base de la amenaza de los aranceles que lo ha conseguido. ¿Es una victoria para los dos países? Yo lo veo así, especialmente una victoria para el presidente Trump, en el sentido que tal vez es verdad que por mucho tiempo han hablado de este tipo de cambio para evitar las caravanas llegando de Latinoamérica, pero la realidad es que no ha ocurrido. Y el hecho que él usó la amenaza de tarifas para obtener o lograr este resultado, sí que le veo como una victoria política y no sé cómo alguien puede decir lo contrario, en el sentido que es algo donde con ese tipo de amenaza rápidamente el gobierno de México reconoció que era serio y que las cosas que tal vez estaba hablando hacer tenían que ser hechos. Por eso lo veo como una victoria, por mi punto de vista. Mira, esto me recuerda al gato pardo. Un acuerdo para que las cosas volvieran a estar en donde debieron estar y estaban antes. Porque la capacidad que pueda tener México de evitar el flujo de migrantes que viene del Triángulo Norte Centroamericano no depende de
que se firme eso en un acuerdo. Depende mucho más de las inversiones que se hagan en cooperación para el desarrollo en Centroamérica a efecto de resolver el problema de violencia y el problema de crisis que se vive en esa zona. Por otra parte, esa ayuda, esa cooperación, el gobierno de Trump la ha recortado e incluso la ha suspendido. Es decir, que la presión que va a existir sobre México para detener más allá en el sur lo que son esos movimientos migratorios que terminan llegando a la frontera de los Estados Unidos es relativamente difícil de pensar que se va a cumplir. Por otra parte, tienes el derecho internacional. Las personas que se desplazan de Centroamérica son refugiados que huyen de violencia, de situaciones difíciles que se están viviendo en esos países y que están claramente amparados por los acuerdos internacionales sobre refugio y asilo. Es decir, que muchas de estas personas van a seguir buscando a través del asilo y el refugio el camino hacia la tranquilidad, la felicidad y la protección de su integridad y sus derechos personales, pasando por el territorio mexicano y luego llegando nuevamente a la frontera de los Estados Unidos. Quizás no vas a ver los grupos de personas, digamos, compactos que caminaban en la forma de caravanas, pero el flujo migratorio va a continuar. Lo otro es el tema comercial. México y los Estados Unidos tienen el NAFTA, que luego se modificó con la suscripción del acuerdo con Canadá, en donde se contempla un marco arancelario, una forma de intercambio comercial. Cuando Trump dice voy a imponer un arancel o una tarifa del 5%, unilateralmente, está no solamente violando esos acuerdos, sino también está extralimitándose en el uso de las facultades que le confiere la ley de poderes internacionales en materia económica. Porque no puede esa ley estar por encima, salvo que haya realmente una emergencia de carácter económico internacional, de los acuerdos que ya estaban suscritos. O sea que aquí realmente estamos volviendo al punto de partida. México tratando de hacer lo que es muy difícil hacer sin la cooperación de los Estados Unidos en el Triángulo Norte para resolver el problema, y los aranceles que están previstos en los acuerdos entre México. Ahora, políticamente, López Obrador en México y Trump aquí en los Estados Unidos le sacarán provecho a esto desde el punto de vista de sus narrativas frente a sus electorados, sin duda alguna. Señor Kiyonaga, ¿qué cree que ha conseguido fundamentalmente el presidente Trump forzar a hacer a México que no hacía hasta ahora? Mira, yo soy abogado. Yo uso todo lo que yo tengo como recursos para obtener una meta, en un caso ejemplar. Es lo mismo que ha hecho el presidente. ¿Qué poder tiene los Estados Unidos en frente a México? Poder moral, poder político y también poder económico. Cuando México no ha hecho todo lo que hemos pedido razonablemente hacer, uno puede usar, y yo no veo que es contra la ley, usar una tarifa para decir, mira, ya es suficiente. Ustedes gozan de ciertos términos favorables para hacer el comercio con nuestro país, y si no van a ayudarnos en parar estas caravanas que están llegando a nuestra frontera, y ustedes están dejando las caravanas ir, y en algunas ocasiones ayudando, y no es contra la ley decir que si uno va a buscar refugio, como ha dicho Leo, sobre problemas, uno puede hacerlo en México. No hay ninguna ley que requiere que lo hacen en los Estados Unidos. Otro punto que es importante, yo estoy de acuerdo que los Estados Unidos debe hacer todo posible para atacar el raíz del problema. La violencia en El Salvador, que viene muchas veces a través de las maras, por ejemplo. Pero eso es algo muy largo plazo, muy complicado. Pero el presidente Trump ha decidido revertir la ayuda. Es decir, gobiernos anteriores tenían un plan de desarrollo, de inversión a través de organizaciones, de ayuda al gobierno, etcétera. Y este presidente, en esa política de diplomacia de amenaza, ha dicho, oigan, yo les retiro esa ayuda. No, yo entiendo. Yo pienso que lo hizo por la misma razón que él usó la amenaza de tarifa, diciendo a, por ejemplo, Guatemala, mira, no vamos a darte millones de dólares de ayuda, sino ayuda a nosotros. Lo que yo veo que va a pasar es si Guatemala, por ejemplo, y Honduras y El Salvador hagan su parte para intentar parar los refugios salir. Yo pienso, no sé, yo no soy de la administración, yo pienso que ellos van a decir, mira,
te vamos a dar de vuelta el dinero para atacar en el raíz este tipo de problema, y me parece que sería buena idea, porque hay que tener largo plazo y corto plazo también. Mira, yo pienso que los Estados Unidos pierden estatura moral cuando actúa como está actuando el presidente Trump. ¿Y por qué pierde estatura moral? Porque lo que ve el mundo en los Estados Unidos es un país de instituciones y de leyes. Insisto, hay unos acuerdos entre México y los Estados Unidos en el ámbito comercial, hay unos acuerdos de los Estados Unidos con la globalidad de los países, cuyo principal defensor, el principal defensor de la Organización Mundial de Comercio, como institución rectora del comercio internacional, es los Estados Unidos. Salirse bajo una lectura de una ley de emergencia económica internacional para imponer unilateralmente un arancel es, a mi juicio, algo que debilita precisamente lo que el mundo ve en los Estados Unidos. Pero hay algo más. Un arancel es, en esencia, un impuesto a los americanos. Los productos que están viniendo de México van a seguir viniendo, incluso si hay un arancel del 5%, porque la razón por la que son importados en los Estados Unidos es porque hay demanda para esos productos, no hay producción suficiente de los mismos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ese arancel se hubiese aplicado, el impacto hubiese sido sobre el consumidor de los Estados Unidos, y en las cadenas de valor agregado se hubiese interrumpido la cadena de valor. Y realmente fue la presión de los sectores económicos que depende ese mercado de ese intercambio, fue la presión de ellos lo que llevó a Trump a reconsiderar. Pero el problema es que hablaron muchos que habrá muchos problemas económicos si habría una tarifa de este tipo. Pero el punto clave es que no hay una tarifa, porque el gobierno de México reconoció que sería un desastre hacer eso y que tenían que hacer, no hablar, sino actuar para parar las caravanas que están llegando. Y el otro punto importante entender es que tú dijiste, somos un país de leyes, exactamente. Lo que yo no entiendo es el sentido que, mira, para mí, la gente de Latinoamérica que llega aquí añade mucho a nuestro país. Yo me crié en Latinoamérica, pero somos un país de leyes. Yo no entiendo cómo podemos así doblar la cara y pretender que una persona que está indocumentado e ilegal contra la ley puede quedar en este país. Es un problema que ha crecido por muchos años y hay que hacer algo, y este es un paso hacia esa dirección. Una persona, Paul, que pide asilo está inmigrando en los Estados Unidos de acuerdo a la ley, independientemente de que se encuentre indocumentado mientras ese asilo se resuelve. Y esa es la situación de los migrantes centroamericanos. Con respecto a la inmigración de los indocumentados en los Estados Unidos, o los que se encuentran indocumentados en los Estados Unidos, te recuerdo que casi 3 millones de ellos son jóvenes soñadores. Jóvenes soñadores que no conocen otro país que este. Llegaron aquí cuando eran menores de edad, contra su propia voluntad. Yo estoy de acuerdo que debemos hacer algo para este pequeño grupo de personas en un grupo mucho más grande. No, porque son tres que pertenecen a un núcleo familiar. Sí, y ese núcleo familiar no puede ser, si creemos en la familia y creemos en las leyes migratorias y los derechos humanos y la reunificación de la familia, no podemos desmembrar familias donde a lo mejor el padre está indocumentado, uno de los hijos nació en los Estados Unidos, el otro es un soñador y el otro es un muchacho de 22 o 23 años. No puede uno decir que con un problema... Mira, yo estoy de acuerdo de alguna manera de hacer legal mucha de la gente que ya está aquí, pero lo que no me gusta es la idea que uno puede solo olvidar que ellos están aquí legalmente y solo hablar sobre los derechos que ellos tienen. Es como una persona llegar a su casa cuando hay sin invitación a una fiesta y entrar y decir, mira, yo tengo derecho de estar aquí, déjeme comer la comida. Te pongo un ejemplo. Tienes el tema migratorio centroamericano con la gente que viene producto de la violencia a pedir asilo o refugio en este país. Tienes también el caso de los venezolanos, que es mi país de origen. Tienes en este momento 72,000 venezolanos pidiendo asilo, que llegaron no caminando por la frontera, muchos de ellos llegaron en avión a este país porque tuvieron los medios y la capacidad de llegar aquí. 72,000, no estamos hablando de 10, 20 o 1,000 dirigentes políticos, 72,000 venezolanos buscando asilo y cerca de 100,000 más que están en este momento con sus visas de turista o dependiendo de algún estatus migratorio frágil ante la crisis venezolana, tratando de hacer su vida aquí porque allá hay una crisis humanitaria. Entonces, las soluciones para esos problemas
estatus de protección migratoria temporal, el camino a la ciudadanía que se ofreció en la legislación que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, pero los republicanos no lo están acompañando por instrucciones del propio presidente Trump. O sea que el presidente Trump con una mano tira esa piedra amenazante para construir una narrativa que le da público y le genera aplausos en su base política, pero por la otra se olvida de todos estos esfuerzos que no se están haciendo, que están sobre la mesa, que tienen incluso apoyo bipartidista y que él no tiene ninguna voluntad en asumir. Pero mira, todo el mundo reconoce que para resolver este problema grande que ha tenido muchos años, no solo durante esta administración, hay que haber muchos aspectos, hay que haber varios diferentes aspectos de hablar del problema. Tal vez dar algún tipo de estatus legal temporario, como hicieron con la gente de El Salvador, por ejemplo. Tal vez atacar en el raíz de esos países el problema con violencia. Yo represento mucha gente que son de MS. All right? Yo conozco que ellos vienen a este país a través de la frontera. Y no vienen aquí solo porque son refugiados. Es un pequeño grupo, pero vienen aquí porque quieren hacer vicio aquí. La gran mayoría de los inmigrantes que llegan en estas condiciones son familias que vienen en paz a ofrecer lo mejor de ellas en este país. Lo otro que es importante, fíjate el tema de la inmigración mexicana, pero muy importante. La tendencia de migración mexicana de indocumentados a los Estados Unidos en los últimos 10 años ha sido favorable a los Estados Unidos. Más gente ha regresado de la gente que ha venido. ¿Por qué? Porque tienes un poco más de prosperidad económica en México precisamente como consecuencia de esos acuerdos comerciales y de ese intercambio que produce permisos temporales de trabajo a la gente que viene a trabajar en cosechas, en turismo. Entonces, cuando Trump se quiere desenganchar de esos acuerdos que han producido prosperidad económica en México y que han resuelto el problema migratorio de los mexicanos, tratando de resolver el centroamericano, está invitando a romper con equilibrio que han resuelto un problema que era mucho más grande que el que venía de Centroamérica, Tal vez, pero que era la inmigración de México. Hay que tomar pasos fuertes para obtener resultados concretos de vez en cuando. Déjame preguntarle una cosa. El señor Martínez hacía referencia a la crisis moral o cuestionaba la moralidad de la actuación del presidente Trump. ¿Está de acuerdo en que esta manera de presionar diplomáticamente a un país con el uso de elementos o de políticas económicas para conseguir comportamientos que cambien los flujos migratorios de llegada es la adecuada? No, yo no lo veo de esa manera. Me parece inmoral no hacer nada para enfrentar el problema de caravanas de personas que están llegando miles de personas a través de México a nuestra frontera. Es una crisis. Hay gente que cruza la frontera y muere porque están intentando cruzar un desierto. Yo no veo que es, en términos de números, tal vez no es, pero por mi punto de vista, proteger su propio país y evitar ese tipo de caravana no es inmoral. Y usar los poderes que uno tiene como presidente no es inmoral, es una obligación. Es la opinión de Paul Quilloana y de Leopoldo Martínez, que hoy nos han acompañado en esta cuestión que sigue sulfurando y que sigue generando debate, como han visto, sobre ese acuerdo firmado entre Estados Unidos y México para solucionar el problema migratorio y evitar la imposición de aranceles del 5% crecientes a los productos mexicanos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la oportunidad. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra recomendación cultural con Alexandra Colonna Mil. Ya volvemos. En la épica batalla del año 1973. ¿Sabes qué estaba pensando cuando te escuchaba y veíamos las imágenes? En el Campeonato del Mundo de Fútbol que se está celebrando en Francia, campeonato femenino. Sí, también. Que si fuera el masculino estaría paralizada América Latina y gran parte de Europa, y pues sí le ponemos atención, pero tal vez no con la misma pasión con la que le pondríamos si fuera el campeonato de fútbol masculino. Que son partidos también muy reñidos donde se ve mucho talento. Esperemos que a medida que pase el tiempo vayan acaparando más la atención que se merecen. Sí, señora. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Varios mensajes en las redes sociales que nos han llamado la atención. El primero hace referencia a la ley de amnistía aprobada por el oficialismo en Nicaragua y que ha tenido una recepción no muy buena entre las organizaciones de derechos fundamentales, de derechos humanos
pero es que tampoco entre los ciudadanos que opinan en las redes sociales. Miren. Pueblo de Nicaragua también rechaza la amnistía porque pretende dar impunidad a los verdaderos culpables. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros. Volvemos mañana, sin antes desearles una feliz noche.